La desigualdad tiene rostro de mujer, tiene rostro de niña, más aún si se es indígena o se tiene discapacidad. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social, del incumplimiento de los derechos a las mujeres. Las mujeres han vivido ancestralmente profundos procesos de violencia, dominación y discriminación de parte de sus contrapartes masculinas. La equidad entre las mujeres y los hombres sigue siendo una meta muy lejana de ser alcanzada. El ámbito laboral es uno de los espacios en los que se muestra en mayor medida la desigualdad, más aún cuando se trata de personas que viven en condiciones de pobreza. Según los datos del INEGI, en promedio, por cada 100 pesos que percibe un hombre como producto de sus actividades laborales, las mujeres obtienen solo 75 pesos. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en el año 2012, por cada 22 horas que las mujeres dedicaron semanalmente a las actividades domésticas, los hombres solo destinaron 8 horas. En este contexto de desigualdad, de acuerdo con los datos disponibles en 2012, por cada 100 hogares que tienen jefatura masculina, hay 34 que tienen jefatura femenina. Esta condición se agudiza conforme avanza la edad, pues entre las personas mayores de 65 años, por cada 100 hogares con jefatura masculina, hay 54 hogares que tienen como jefa exclusiva a una mujer. La escolaridad es también un importante determinante en la calidad de vida de las mujeres. Según los datos del Coneval, entre las mujeres pobres, por cada 100 pesos que obtienen sus contrapartes masculinas, quienes no han concluido la educación primaria obtienen solo 42 pesos. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, en México hay al menos 18.7 mujeres mayores de 18 años que han vivido algún acto de violencia por parte de sus parejas. De la suma mencionada, 17.1 millones de mujeres han sufrido violencia emocional, 9.74 millones han sido víctimas de violencia económica, 5.58 millones lo han sido de la violencia física, mientras que 2.92 millones han sufrido algún tipo de agresión sexual. Estas condiciones se reproducen en prácticamente todas las esferas de la vida social, por lo que hace falta cambiar no solo las leyes, sino también las políticas públicas y, sobre todo, las pautas culturales, a fin de lograr en el corto plazo la construcción de una nueva sociedad sin discriminación y basada en el derecho a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Al inicio de este programa, platicaba de que la desigualdad en nuestro país tiene rostro de mujer, rostro de niña. Por eso te agradezco muchísimo a la ministra Olga Sánchez de Cordero que esté en el Estudio de México Social. Nadie más autorizado para hablar de este proceso de inequidades, pero también de este claroscuro. Y por eso quisiera iniciar con esta primera reflexión. El país ha avanzado, no hay duda. Del siglo pasado, para hablar ahora, sin duda ha habido avances jurídicos muy importantes. Quisiera que pudieras mencionarlos. ¿Cuáles han sido este proceso largo, pero continuo, de avances en términos de ir modificando este marco jurídico que expresaba finalmente una gran inequidad? Otra vez, muchas gracias, ministra, por estar aquí en el Estudio de México Social. No, muchísimas gracias, Mario Luis Fuentes, por esta gran oportunidad. Claro que el tema para mí es de el mayor interés. Y sí quiero remontarme pues al principio o a los primeros años del siglo pasado, en 1928, con el Código Civil que estuvo vigente a partir de 1932, en donde sí se establecía desde la norma jurídica una serie de discriminaciones y de desigualdad hacia la mujer que fueron pues muy obvias y impactaron mucho a la población mexicana, sobre todo en los aspectos de desigualdad y de discriminación hacia la mujer. Yo te puedo, por ejemplo, poner varios ejemplos de cómo el código regulaba las relaciones dentro del matrimonio. Vamos a ver una de estas. Los cónyuges no se ponían de acuerdo sobre en dónde establecer su domicilio conyugal. El que determinaba en dónde establecer el domicilio conyugal era el marido. Y la mujer tenía que seguirlo, tenía que vivir con él. Y la única excepción que la ley contemplaba para que los tribunales la eximieran de la obligación de seguirlo y de vivir con él
eran nada más dos, por ejemplo. Una de ellas en la que se establecía que si el marido ponía o se establecía en el extranjero, ahí los tribunales la podían eximir de la obligación de seguirlo. Y la otra, que el domicilio lo estableciera en un lugar insalubre. Fuera de estas dos situaciones, la mujer estaba obligada a seguir al marido a donde éste estableciera el domicilio conyugal. Hoy en día, por supuesto, el domicilio conyugal se establece de común acuerdo. Esto no era dable para la mujer. Ella tenía que seguir al marido donde él estableciera el domicilio. Otra, por ejemplo, norma que era verdaderamente discriminatoria y muy impactante en la cuestión de desigualdad hacia la mujer, era que la mujer tenía que pedir la autorización al marido para todo. Tenía que pedir la autorización al marido para contratar. Y si el marido no se oponía a que la mujer contratara, la mujer no podía contratar, no podía ni siquiera elaborar un contrato de compraventa o de arrendamiento. La mujer no podía acudir a un juicio si no era con la autorización de su marido. Bueno, yo me pregunto, y cuando iba a demandar al marido, pues ¿cómo le iba a dar autorización? Entonces quedaba en un plano asimétrico de poder impresionante. Otro ejemplo que era verdaderamente terrible a nivel constitucional era el siguiente: los hijos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos, eran obviamente mexicanos, por el ius sanguinis, es decir, los padres le daban la categoría de mexicanos, aun cuando los hijos nacieran en el extranjero. También la Constitución decía que los hijos de padre mexicano, nacidos en el extranjero, también eran mexicanos. Pero en el caso de la mujer, vas a creer que la misma Constitución establecía que si eran hijos de una madre mexicana, nacidos en el extranjero, la madre no les daba su nacionalidad a menos que el hijo fuera hijo de padre desconocido. Era terrible entonces la expresión finalmente de inequidad y de la expresión era demoledora a nivel constitucional. Entonces, bueno, partiendo desde la Constitución, por supuesto que la norma secundaria era absolutamente inequitativa y absolutamente discriminatoria. La evolución de toda esta normatividad, tanto en materia civil como en materia constitucional, yo te puedo decir que tardó básicamente toda la segunda mitad del siglo pasado, lo que llevamos de este siglo, y sí empezó a haber avances muy importantes a partir de la Segunda Guerra Mundial en la legislación en materia de protección a la mujer, pero no solo eso, sino de discriminación y de no discriminación y de igualdad. Hoy en día creo yo que hay dos principios básicos en la Constitución, y sobre estos dos principios básicos la Corte ha construido una cantidad de tesis, de jurisprudencia y un camino muy importante, que son el principio de igualdad, de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, y el principio de la no discriminación por razón de género. Creo que estos dos principios, estos dos pilares, son los que básicamente hoy en día rigen precisamente la situación de la mujer en nuestro país. Ha habido un cambio dramático, no hay duda, de estos ejemplos que nos pones antes de la Segunda Guerra, en los 30s, ahora que hay dos principios. Pero tenemos una realidad, estos principios, no sé si hay, digamos, en todos los códigos civiles. Todavía tenemos una enorme realidad de que hay códigos civiles que no necesariamente recogen estos principios. O sea, todavía hay una enorme desigualdad, digamos, de acceso a los principios que tú nos enuncias como los más importantes del siglo XXI. Hay todavía una desigualdad, hay normas que han quedado muy rezagadas, pero la mayor parte de la legislación básicamente ya está en estos dos, o basado en estos dos pilares de la no discriminación y la igualdad. Sin embargo, hay todavía normas sumamente cuestionables en materia de desigualdad,
y muy debatibles, por cierto, en algunas situaciones. Yo te puedo decir que, en mi opinión, la penalización del aborto es una de las normas que realmente, en mi óptica personal, son de una gran discriminación y contienen una gran desigualdad y una gran asimetría. Simetría. No haya asimetrías en esta norma, porque si tú me preguntas en la materia de la penalización del aborto, ¿cuál es realmente esta discriminación? Bueno, porque al final del día la única que es privada de su libertad es la mujer, y obviamente el hombre que la ha embarazado, pues él no recibe absolutamente nada, porque según esto, la que comete la conducta ilícita, la conducta que es punible a través de una legislación, es precisamente la conducta de la mujer. Por otra parte, también es una norma no solamente discriminatoria, es una norma de desigualdad absoluta. ¿Por qué? Pues porque no se tienen las mismas consideraciones y la aplicación de la norma es totalmente asimétrica en un caso y en otro caso. Entonces, pienso que esta es una norma que puede dar lugar a una gran discriminación en la realidad social. Y tenemos esta realidad de que esta norma puede ser un derecho en una entidad y un delito en la otra. Es increíble lo que está sucediendo en nuestro país, en donde hay congresos, concretamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que ha avanzado mucho en esta despenalización hasta las 12 semanas, y en cambio hay otras legislaturas que la han llevado la penalización inclusive a una norma constitucional. Entonces, este es un tema verdaderamente difícil. Entiendo que es muy debatible, entiendo que es un tema muy difícil, pero al final del día trae una consecuencia social de una gran discriminación y desigualdad en nuestra población. Porque además es una cuestión de salud pública, ¿eh? Claro. Es una cuestión de salud pública, porque las únicas que son básicamente sancionadas son y privadas de su libertad son mujeres pobres normalmente, mujeres sin preparación y sobre todo o temas pues no sé, de mujeres que se practican ellas mismas esta situación del aborto y que al final del día pierden la vida. Sí, un enorme riesgo para la mujer. Es un enorme riesgo para la mujer, y además, y si no hay ese riesgo, está el riesgo inminente de ir a prisión, de que se les prive de su libertad. Sí, donde hay una doble, digamos, victimización. Hay una doble victimización en este caso. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. En el corte platicábamos que sin duda ha habido avances dramáticos de esta idea jurídica en el cual la mujer estaba subordinada a todo lo que decía en su momento su esposo, su cónyuge. Ha habido cambios y avances, pero comentábamos que el gran avance en términos jurídicos es que en 2011 el artículo 1 establece un nuevo paradigma social, el reconocimiento de los derechos humanos, y sin duda va a impactar, está impactando todo el marco jurídico de la mujer. ¿Cuáles son estos grandes elementos que hoy se incorporan, que entiendo, pues también involucra todos los convenios internacionales que el país ha sancionado? Es importantísimo lo que acabas de decir, Mario Luis, porque efectivamente a partir de, yo diría, del verano del 2011. Es una muy bonita expresión. ¿Verdad? Qué bonita expresión. Del verano del 2011 hemos tenido una reforma constitucional, bueno, que ha sido un regalo del constituyente permanente a los mexicanos. Yo quiero decirte que a partir de esta reforma ya no se habla de garantías individuales, sino del reconocimiento que hace la Constitución de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de todas las personas. Y no solamente la Constitución, sino que la misma Constitución te remite a los tratados internacionales para que formen una especie de bloque de derechos, y que si un derecho humano está contenido en un tratado internacional, este derecho humano
si es más favorable a la persona, debe tomarse en consideración la norma del derecho internacional, la norma que está en el Tratado Internacional para aplicarse un caso concreto por parte de los operadores jurídicos y de todas las autoridades que los que están en la mismísima Constitución. Entonces ya se hizo una especie de bloque de derechos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y así entonces tenemos referencias a tratados internacionales que de verdad contienen derechos fundamentales, maravillosos, en el caso de las mujeres, para prevenir, para luchar en contra de la violencia, en materia de la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia la mujer, como es la Convención de la CEDAW o de la Convención de Belém do Pará. Así es. Entonces, todas estas convenciones forman ya el bloque de derechos que tenemos los operadores jurídicos y todas las autoridades la obligación de aplicarlos. ¿Ya ha habido ejemplos, ya ha habido casos? Ha habido casos muy importantes, pero además quiero decirte, quiero el mensaje para tu auditorio, las mujeres deben de conocer sus derechos, porque para poder ejercer un derecho debes conocerlo, debes ejercerlo por el conocimiento que tienes de ese derecho. Y, por ejemplo, entre otras cosas, las mujeres tienen el derecho de acceder a los tribunales, hacer los reclamos en contra de la violencia que pueden sufrir, no solamente de su cónyuge o de su pareja o de su novio, del mismo patrón, de su padre, de sus hermanos, en fin, de sus propios hijos, porque muchas veces los hijos, en algunas ocasiones, violentan a la madre también. Entonces, yo te quiero decir que todo esto forma parte de este bloque de derechos que hay que reconocer. Mira, hay algunos ejemplos maravillosos. Yo tengo 20 años en la Corte. En estos 20 años, la Suprema Corte ha ido construyendo precedentes y jurisprudencia maravillosa. Te voy a dar varios ejemplos que me vienen a bote pronto. Por ejemplo, cambiamos una tesis de jurisprudencia que establecía que en el matrimonio nunca podía haber una violación. ¿Y sabes algo? Muchas veces dentro del matrimonio es la peor violencia en contra de la mujer, sobre todo una violencia sexual, y que obviamente nunca había sido penalizada. ¿Por qué? Pues porque según el legislador anterior era casi un deber del matrimonio. Entonces, este tipo de conducta, era un deber del matrimonio, obviamente, la relación. Claro. Pero nosotros nos dimos cuenta que en muchas ocasiones y en los casos que tuvimos en la Suprema Corte, bueno, había habido una violencia extrema en contra de la mujer, extrema. Bueno, te puedo decir que en el caso que cambiamos la jurisprudencia, fue una chica a la cual el marido, no sé, la picó unas 60 veces o más, ¿verdad? Antes de tener relaciones con ella. Entonces, simplemente, pues decían, no se tipifica un delito de violación. ¿Por qué? Pues porque están casados. Sí, se asumía que esta relación eximía. Se asumía. Entonces, nosotros cambiamos, porque además fue una recomendación de la CEDAW, de la ONU, y nos dijeron, a ver, tienes que cambiar y tienes que interpretar diferente esta situación. Y entonces nosotros dijimos, sí puede haber violación entre los cónyuges. ¿Cómo no va a haber violación entre los cónyuges cuando a veces, verdaderamente, normalmente es la mujer que ha sido violentada en forma, yo diría, a veces hasta brutal? Entonces, bueno, ya se cambió esa jurisprudencia. El tema, por ejemplo, de estas chicas que han muerto en Juárez, Así es. de las muertas de Juárez, que se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, no vas a creer, pero ahí está en la resolución de la Corte Interamericana. Fíjate, ¿sabes qué dijo el gobierno de Chihuahua en su momento? El gobierno de Chihuahua en su momento dijo, bueno, palabras más o palabras menos, bueno, ellas tenían cierta responsabilidad porque, palabra textual, andaban de voladas, o bien se vestían cortas, o qué hacían en la noche, o con quién andaban. O sea, todas estas cuestiones en donde si tú lo analizas fríamente, inmediatamente la autoridad del Estado de Chihuahua, en la materia de la Procuración de Justicia, introducía el estereotipo de género. Y el estereotipo de género, ya sea en la procuración o en la impartición de justicia,
es en lo que hemos estado luchando constantemente. Porque juzgar con perspectiva de género significa no introducir de inmediato el estereotipo de género. Porque andabas con vestido corto, porque andabas Muy de noche. muy de noche, porque andabas con malas amistades, porque andabas volada. Yo no sé qué entendió el gobierno de Chihuahua por volada, ¿verdad? Pero me imagino porque era un poquito, no sé, en su concepto, loca o no sé, me trató a saber lo que decía el gobierno, ¿no? Y por eso vas a ser un sujeto pasivo de una violencia tan extrema como las muertas de Juárez. Digo, que fueron, bueno, ¿para qué te digo todo lo que hay en ese expediente de la tortura, de la violencia, de la del abuso, violencia, de la hazaña, de todo lo que pasaron estas mujeres antes de morir? Esto es otro de los ejemplos. Otro ejemplo muy claro son las indígenas. Oye, todavía se venden a las niñas en algunas comunidades indígenas. O bien, el caso que tuvimos hace relativamente poco, de esta mujer indígena, ¿verdad?, que tenía una pareja, por cierto, creo que ni era su marido, tenía una pareja, tuvo 2 hijos, esta pareja se fue a Estados Unidos como mojado, no sabía de él en muchísimo tiempo, se enamora de otro chico de su propia comunidad y se embaraza. Pues claro que se embaraza. ¿Dónde están los métodos anticonceptivos para este tipo de mujeres? No existen, no tienen acceso a ellos, ¿no? Se embaraza y el mismísimo padre es el que la lleva ante un juicio sumario en su comunidad, misma comunidad, que la apedrea, que la maltrata, que la golpea. Esta chica tiene al bebé, ella dice que el bebé nació ya muerto, ¿verdad? Y le dan una sentencia condenatoria de más de 20 y tantos años de prisión por homicidio en grado de parentesco. Entonces, bueno, son casos verdaderamente de un dramatismo terrible, en donde ahí tú puedes observar que la ley y los juzgadores no tienen esta perspectiva de género, no la tienen. Otro caso que acabamos de resolver hace 2 o 3 semanas, en donde un juez le quita a la madre la patria potestad, obviamente el divorcio procedió, y la patria potestad, porque dice el juez que la madre abandona el hogar, lo abandona por la violencia que ella sufría dentro de ese hogar, y el marido no le permite ver a los hijos, y tras de todo le quitan la patria potestad, le quitan la custodia a la mujer, y cuando llega a la corte le decimos al juzgador, oye, permíteme, tú tienes que ver esto con perspectiva de género. Ella había sido violentada en su hogar, vivía violencia intrafamiliar. Ella abandonó el hogar por la violencia que vivía y tras de eso el marido no le permitió ver a los hijos y tú, juez, las sentencias. Con el divorcio, obviamente, por la causal de 6 meses de abandono y adicionalmente la pérdida de la patria potestad. Lo que pones en el estudio, es que pese a los avances jurídicos, este proceso del que el juzgador sigue incorporando una visión que estereotipa, que discrimina a las mujeres, sigue siendo una realidad en nuestro país. Sigue siendo precisamente porque no solo el juzgador, que ya tenemos un protocolo y de eso me gustaría, si quieres, hablar un poquito después en esta entrevista que tenemos. ¿Cómo no? Pero no solo el juzgador, la sociedad en general. La sociedad en general introduce el estereotipo de género inmediatamente. Y es un estereotipo que finalmente castiga y que lleva a las autoridades a una victimización que no tiene nada que ver probablemente con el delito, sino con esta visión, que sigue viendo a las mujeres como un ser que está, digamos, no en la misma igualdad de derecho. Vamos a un corte, estamos en el Estudio de México Social, estamos hablando sobre el marco jurídico que hoy, pese a los avances, nos damos cuenta que hay mucho que hacer. Para empezar, como bien subraya la ministra, hay que enfrentar esta cultura que sigue manejando estereotipos y que muchas veces castiga doblemente más que a un hombre, sobre todo solo por la condición de ser mujer. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social.
platicábamos sobre esta realidad que pese a los avances, pese a que hay evidencia que sí este nuevo marco puede generar una justicia que garantice a las mujeres los mismos derechos, sigue existiendo esta realidad. Dependiendo de dónde se viva, hay una enorme desigualdad de acceso a la justicia. ¿Cómo ves este problema? ¿Cómo poder enfrentarlo? ¿Qué tenemos para poder homogeneizar el acceso a la justicia o a este marco jurídico que está ahí, pero en muchos lugares, por prejuicios, por desconocimiento, sigue violentando a las mujeres doblemente? Mira, en el Poder Judicial de la Federación hemos estado elaborando protocolos de actuación de los juzgadores. En algunas materias, por ejemplo, en la materia de migrantes, en la materia de cuando los niños, niñas o adolescentes enfrentan o tienen que enfrentar un proceso o están dentro de un proceso civil, familiar, penal. Hemos también realizado algunas otras protocolos en materia indígena, en materia de discapacitados, y hemos hecho un protocolo especialmente de perspectiva de género, que lo hemos llamado Juzgar con Perspectiva de Género. Y es muy interesante este protocolo porque es un protocolo de actuación de los juzgadores. Y hemos tenido resultados verdaderamente interesantes y muy importantes. Ya no solamente la Corte, sino que esto ha permeado a otros tribunales y a juzgados. Por ejemplo, un tribunal colegiado en alguna ocasión resolvió que no era creíble que una mujer en el 8º mes del embarazo renunciara a su trabajo cuando estaba renunciando a todas las prestaciones sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, de sus meses de incapacidad, su mes previo, sus meses posteriores de después del parto, sus prestaciones y todo lo que tenía como mujer que iba a dar a luz, ¿no? Y que no era creíble que renunciara a su trabajo a los 8 meses de embarazo para renunciar a todas estas prestaciones. Y entonces el magistrado, los 3 magistrados del colegiado, decidieron introducir la perspectiva de género en este juzgamiento y le dieron la razón a la mujer y obligaron al patrón no solamente a reinstalarla, sino también a que le pagara todas las prestaciones que hubiera tenido si no hubiera renunciado. Y es que se supone que ahí hubo una gran presión del propio patrón para que esta mujer de 8 meses renunciara a todas sus prestaciones laborales que tenía derecho en razón de su maternidad. Pero explícame, ustedes hicieron un protocolo y se lo dan a todos los magistrados y jueces para que se convierta. A todos del país, para que todos estos protocolos, es un protocolo de actuación, un protocolo de actuación en donde tú les das las herramientas a los magistrados y jueces para poder resolver con perspectiva de género. Y entonces tú les dices, por ejemplo, a ver, esta norma, que aparentemente es una norma neutral, vamos a decir, cuando tú la aplicas a un hombre o a una mujer, va a tener una aplicación diferente. Obviamente, ¿cómo no la va a tener diferente en el caso que te estoy yo señalando? Claro. En razón de que, bueno, en primer lugar, pues es una maternidad. Por supuesto, es una norma cuya destinataria es la mujer necesariamente. Entonces, este protocolo de actuación les da las herramientas a los juzgadores para introducir la perspectiva de género en el juzgamiento y para no introducir de inmediato el tema del estereotipo de género, sino tener mucho cuidado de no introducir el estereotipo de género, no por ser mujer, ¿me entiendes?, sino porque la norma se aplica de manera diferente a hombres y a mujeres. Otro caso que a mí, bueno, verdaderamente me encanta platicarlo, es el caso de una mujer que al ir a ver a su marido, pareja, concubinario o quien fuera, que era su relación, cuando menos sentimental, cuando ella va a verlo, las mismas custodias, antes de que entrara, le introducen droga en sus zapatos o en su vestuario. Entonces ella, cuando llega a la aduana, a la última aduana ya para ingresar,
porque además le dicen, sabemos y conocemos a tu pareja, lo vas a ver, pero está vestido así. O sea, le dan todos los datos, ¿no? Entonces ella se asusta y cuando llega a la aduana dice, es que traigo droga. Y la introducción de droga a un penal está grabada. Está grabada la conducta precisamente porque es introducir droga al penal. Entonces, bueno, traía una sentencia condenatoria de muchísimos años, pero el tribunal colegiado, cuando resuelve, introduce la perspectiva de género y entonces dice ahí hubo una ausencia de conducta, por lo tanto no hay delito que perseguir en razón de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba esta mujer y con la perspectiva de género con la que estamos nosotros juzgando. Y entonces la absuelve y la pone en libertad inmediata. Entonces, estos casos son verdaderamente casos maravillosos en donde están aplicándose la perspectiva de género. Pero ¿cómo resolvemos esta realidad que hemos comentado, de que las localidades más marginadas, las ciudades más pequeñas, también la justicia enfrenta problemas porque su estructura también es más débil? Y es más formalista. Sí, en primer lugar, las mujeres tienen, siendo realistas, Mario Luis, tienen muy pocas oportunidades de acceder a una justicia. O sea, en primer lugar, por desconocimiento. En segundo lugar, con qué recursos pagan abogados o cómo se acercan a los defensores públicos para que lleven sus casos a los tribunales. Y luego, ya que pueden acceder a la justicia, se encuentran con una justicia absolutamente formalista, fría, en donde no existe ninguna empatía en relación a la situación de la mujer como un grupo vulnerable. Y bueno, no te quiero decir de mujeres que por el hecho de ser mujeres son vulnerables, como grupo vulnerable, pero además por ser mujeres mayores, o sea, ancianas, o por ser mujeres indígenas, o por ser mujeres con algún tipo de discapacidad. Ahí tienen dobles y triples discriminaciones. O mujeres con preferencia sexual diferentes. O mujeres con preferencia sexual distintas. Entonces, ahí tienen hasta dobles o triples procesos de discriminación y se encuentran en una situación de vulnerabilidad de verdad muy importante. Entonces, todo este camino que se ha hecho, primero tiene que ver, y uno de los temas más importantes en el mundo entero, no en México, en el mundo entero, es la manera de resolver el problema de las mujeres en su acceso a la justicia. Entonces, primero el acceso, y después ya está dentro del sistema de justicia la manera en que los juzgadores resuelven sus respectivos casos. ¿Estarás de acuerdo que pese a que ha habido grandes avances en el marco jurídico, el tema que sigue latente, que sigue expresando nuevamente la discriminación, la desigualdad, es el acceso a la justicia? Es uno de los grandes temas. Yo te puedo decir que cada vez que nos reunimos, juezas y magistradas de todo el mundo, el primer tema que sale siempre a la discusión es la manera tan limitada que tienen las mujeres de todo el mundo para poder tener acceso a la justicia. Y en eso nos enfrentamos realmente a una situación terrible porque, bueno, nuevamente estamos en la primera década del siglo XXI. El acceso a la justicia, y pese a los protocolos, que entiendo bien y sin duda ayudan, en el fondo también tenemos esta realidad de esta república enorme que somos y que se junta con una cultura que sigue discriminando, que sigue estereotipando, que sigue agrediendo a las mujeres por apariencia, por conductas que a los hombres sería tolerable, más un problema de acceso a la justicia. Y en ese sentido, ¿hacia dónde? O sea, si tú pudieras priorizar, decirnos cuáles son los pasos urgentes, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que lo primero que habría que hacer, y lo hemos comentado, ahora sí que todas las magistradas y juezas del mundo, es tener un sistema de defensores públicos del Estado mismo, pero defensores verdaderamente capacitados, defensores que atiendan realmente las necesidades de mujeres en situación de vulnerabilidad sobre todo. Fíjate algo que tú acabas de decir y que me llama muchísimo la atención y yo te voy a decir mi experiencia personal. Tú puedes decir, bueno, son vulnerables las mujeres sin recursos, pobres, indígenas, mayores de edad, con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, yo he tenido mujeres
en situación de vulnerabilidad tan dramática como estas que te menciono, y sin embargo son mujeres de un estatus y de una clase social muy pudiente. Y te voy a decir por qué. Porque de repente ese estatus se lo está dando el marido. El marido, en el momento en que obviamente quiere divorciarse de ella, tiene todos los recursos del mundo para poder enfrentar un proceso de divorcio, para quedarse con los hijos, para no darle pensión alimenticia, para no darle absolutamente ningún recurso, y ella está en un estado de vulnerabilidad impresionante, a pesar de ser una mujer preparada y a pesar de haber estado en un estatus distinto al que está, por ejemplo, una mujer con muy pocos recursos. Y sin embargo, su situación de vulnerabilidad se puede tornar de un momento a otro en una situación verdaderamente de un dramatismo terrible en relación a la asimetría de poder, su marido con todos los recursos y queriendo quedarse con la casa, con los hijos, con todos los recursos, con todo el patrimonio de familia, y ella sin tener nadie que la defienda, ni los recursos para acceder a un defensor. Vamos a un corte. Estamos hablando con la ministra Olga Sánchez Cordero sobre esta realidad. Hemos avanzado jurídicamente. Sin duda sabemos que hay protocolos. Está el tema del acceso a la justicia y está un tema que ahorita la ministra subraya. En el fondo también está un tema de poder. El poder que se puede dar en una relación que, pese que a una mujer, podríamos decir, tiene mayores capacidades económicas, se enfrenta a la asimetría de poder que también la lleva a una situación de una enorme vulnerabilidad, que obviamente cuando se trata de una mujer indígena mayor, con discapacidad, solo pensarlo nos da cuenta de lo dramatismo que puede estar ahí en esa situación de enorme vulnerabilidad pese a los avances. Vamos a un corte y regresamos con la ministra. Mencionaste algo muy importante, como yo diría, uno de los pasos claves para resolver esta enorme complejidad de que no basta el marco jurídico, no basta garantizar acceso a la justicia, porque nos encontramos que ese acceso pasa por algo que ha sido, yo creo que un pendiente, por lo menos en mi experiencia, en la tuya del siglo pasado, y sigue siendo. No hay un sistema de defensores de oficio. Y esto refiere que el derecho a tener un abogado, ¿no?, sigue siendo un derecho totalmente incumplido. Entonces, este sistema, ¿cómo lo imaginas? ¿Por dónde empezar? Porque creo que ahí está uno de los pasos, yo diría, inmediatos para poder resolver esta realidad que 2014, otra vez el festejo, celebración del Día de la Mujer, y no hay, ojalá lo haya el anuncio, de esto que quisiera que nos perfilaras. ¿Cómo podríamos construir un sistema nacional de defensores de oficio que ayudara sobre todo a las mujeres más vulnerables? Fíjate que ese es uno de los pendientes o de los rezagos más importantes del mismísimo Estado, del mismísimo Estado. Yo te puedo comentar que en algunas ocasiones he preguntado a los gobernadores, ¿cuántas veces se reúne usted con el procurador de su estado? Me dice, bueno, pues hasta 2 o 3 veces al día. Oiga, ¿y conoce en dónde están los defensores públicos? Que es la contraparte a los procuradores. No tienen ni idea si están en su gobierno o si están en el Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que este es una grave situación, es un gran rezago y pendiente de los estados, de todos los estados, yo diría a nivel internacional, porque un buen sistema de defensores públicos, un sistema de defensores públicos de gente altamente capacitada, pero a la vez, si es altamente capacitada, tiene que estar bien remunerada, porque estas dos cosas como que van conjuntamente, si no, pues se van a despachos privados o ponen sus propios despachos. Erradicando la corrupción dentro de los mismos defensores públicos, que los defensores públicos tengan una conciencia social, que tengan este tipo de empatía con los clientes o con las personas que van a defender, ya sea en materia familiar o en materia penal, en materia civil o en cualquier otra materia, pero que realmente se tenga esta infraestructura o esta estructura por parte de los estados en razón de la atención que estos defensores deben de darle, en este caso, y por ser el mes y el Día Internacional de la Mujer,
obviamente a las mujeres en esta situación. Yo creo que el Estado debe orientar recursos importantes a la estructura o a estructurar o reestructurar un sistema de defensoría pública muy importante para dar una respuesta real y efectiva a todas aquellas personas que no tienen, y hombres y mujeres, niños, adolescentes, ancianos, que no tienen manera, indígenas, indígenas, que no tienen manera de acceder al sistema de justicia. Creo que ahí está el punto de partida, en que el Estado mismo voltee los ojos hacia una estructura bien formada, de personas muy capacitadas para poder tener defensores públicos de altura y de calidad. Porque la omisión es en los 32 estados, en el gobierno federal, que no construye esta estructura que tengo la dimensión, sí. que no debe ser muy costosa y tendría un enorme impacto. Mira, nosotros tenemos un sistema, una dirección general, un instituto de defensoría pública, que nos ha funcionado maravillosamente, pero ya en materia de procesos federales, de procesos penales federales o de amparo. Y nuestros defensores públicos tienen marcajes personales y ellos tienen que dar resultados, pero están muy bien remunerados. Entonces, no nos damos abasto, por supuesto, pero ahí están nuestros defensores altamente capacitados y además con exámenes de oposición muy fuertes y muy, digamos, para personal muy calificado. Pero ahí está la Defensoría Pública Federal. Pero en las entidades federativas, francamente, que yo sepa, no hay una sola entidad federativa que tenga una buena estructura de defensores públicos. Y yo creo que los gobernadores, sinceramente, deben de voltear a ver más a estas estructuras para darle a la población el acceso a la justicia. Entonces, tenemos, digamos, dos líneas a trabajar. Un protocolo que debemos seguir poniendo en el centro para seguir capacitando y facilitando a los jueces que logren introducir una perspectiva de género. Tenemos la realidad de que necesitamos construir este sistema nacional de defensoría de oficios para que realmente todos, independientemente de su condición de pobreza, de su vulnerabilidad, puedan tener acceso a un buen abogado que les permita acceder a este derecho. Y por otra parte también que todos estos, tanto defensores como juzgadores, como fiscales, tengan en mente, en el caso concreto que estamos hablando de las mujeres y sobre todo de las mujeres en situación de vulnerabilidad, esta perspectiva de género y que no introduzcan de inmediato el estereotipo. Tú me vas a decir, y yo creo que el auditorio se va a preguntar, bueno, ¿qué es eso que habla la ministra del estereotipo de género? Es que el estereotipo de género viene en razón pues, de nuestras diferencias como hombres y mujeres. Entonces, desde siempre o desde la época más remota de la historia, el hombre pues está considerado como el ser fuerte, hecho para la vida pública. El proveedor. El proveedor o el único proveedor o el mayor proveedor, el que tiene una dinámica fuera del hogar, el que es sexualmente libre, y la mujer, por otra parte, es la débil, la que está hecha para las, digamos, las labores del hogar. Y estoy viendo aquí, por ejemplo… Las tareas de cuidado, bueno, aquí tenemos una profesionista. Exactamente, algunas mujeres que están en otros roles, pero de ama de casa, de madre, una mujer que está básicamente que no tiene expectativas de una vida pública, sino que está inmersa solamente en una vida privada, que es ama de casa, que no tiene otras expectativas. Y estos son los estereotipos de género en materia de los roles que se desempeñan en razón de las diferencias entre los sexos. Y entonces nosotros las llamamos en nuestra terminología categorías sospechosas. Y estas categorías sospechosas es porque tú no te puedes despojar de lo que eres. Tú no te puedes despojar que eres un hombre o una mujer. Tú no te puedes despojar de que tienes preferencias sexuales distintas. Tú no te puedes despojar que eres indígena. Tú no te puedes despojar que eres, que tienes alguna discapacidad o que tienes una religión distinta. Estas son, digamos, en tu naturaleza está este estereotipo. ¿Me entiendes? Entonces, este estereotipo te va a determinar en la vida social de manera
muy fuerte, de manera muy clara, y entonces ahí entra el estereotipo de género. La mujer solamente tiene roles para la casa, la mujer solamente tiene roles adentro de su hogar. La mujer no está hecha para la vida pública, la mujer está hecha para la vida privada, y entonces ahí tienes la, digamos, la estructura de poder en un país en donde definitivamente la mayor parte de todos estos funcionarios son hombres. Sí, es la estructura de valores que finalmente Porque vuelve. la estructura de valores inmediatamente te introduce en las diferencias. Pero ahí tenemos entonces un tema, y me gustaría tu opinión, porque sabemos bien que los medios de comunicación están fortaleciendo, y hablo 2014, estos estereotipos. O sea, ahí hay un papel muy importante. Y ahí hay un debate, y quisiera tu opinión. Algunos dicen que debe ser una especie de código de ético de autorrestricción, que cada uno asuma que no fomentar estos estereotipos, que la mujer solo es un objeto sexual, la mujer solo tiene vida en matrimonio y al interior y solo cuidando a los hijos, que no hay todas estas dimensiones brutales de discriminación. Pero ¿qué hacemos ahí? Porque estos códigos de autocontención ética no están. Y por otra parte, hay la discusión si debería ser legislada para que se imponga. Entonces, ¿por dónde empezamos en esta parte? Mira, es que todo. Te voy a poner dos ejemplos, no sé si tengamos tiempo. Todavía tenemos un poco de tiempo, por favor. Bueno, te voy a poner estos ejemplos. Una mujer que comete un delito de homicidio contra su marido por haber sido violentada durante 20 años por él, tiene una sentencia mucho más alta de 40 a 50 años de prisión por ser un homicidio calificado. Un hombre que comete la misma conducta y que obviamente comete el delito de homicidio en contra de su esposa, su pareja, su novia, puede llegar a tener sentencias muchísimo más leves. Inclusive hay unos códigos penales que establecen en la República que pudo haber tenido un estado de violencia súbita y que en ese estado de violencia súbita cometió ese homicidio. Y pueden llegar a tener hasta sentencias de 2 años de prisión contra 40 o 50 años que puede tener una mujer por la misma conducta. Es impresionante verdaderamente el estereotipo. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos en este estereotipo que se construye? Esta cultura que parece que no hay, ni el Estado puede, no tiene nosotros un marco jurídico. El mundo privado probablemente ve en términos de la codicia y de la búsqueda de la ganancia y está generando este proceso. Y ahí tenemos un tema mayor porque parecía ser que estos estereotipos siguen estando en todas partes, en todas las expresiones, y hablo de estructuras de gobierno, la presencia de presidentes municipales, de gobernadoras, de ministros. O sea, no logramos generar finalmente una presencia. Por el estereotipo. ¿Cuántas gobernadoras tenemos en este momento, María Luis? Ninguna. Actualmente ninguna. Actualmente ninguna. ¿Cuántas ministras de la Corte? 2. ¿Cuántas juezas y magistrados en el Poder Judicial Federal? 20%. Entonces tenemos la simetría que se refleja también en el poder, en la presencia pública. ¿Por qué? Por el estereotipo. En ese sentido, déjame ir concluyendo este programa. O sea, ha habido avances enormes, tú lo reseñaste al principio. Ha habido, sin duda, casos emblemáticos que muestran que cuando hay la voluntad política y hay un Estado preocupado, se puede resolver y enfrentar esa inequidad. Pero estamos enfrentando este tema fundamental que señalas, el acceso a la justicia, un estereotipo, una cultura que sigue lastimando y que no logra finalmente generar un México social con equidad. Yo quiero agradecerte enormemente a la ministra Olga Sánchez Cordero, una queridísima amiga que haya estado en el Estudio de México Social. Creo que este debe ser uno de muchos programas. Quisiera mantener la invitación siempre abierta a ti. Gracias. Y muchísimas gracias por darnos cuenta de una agenda que en pleno siglo XXI no podemos simplemente no comentar a fondo. En ese sentido, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias.